En este video vamos a ver cómo realizar la adaptación en proporción de 18 años para realizar un figurín de adolescente o de joven, ¿sí? Como sabemos, las unidades de proporción que vamos a manejar para la edad de 18 a 21 años va a ser la misma que manejamos como la altura general de un adulto, la cual consiste en tener una relación de proporción de 8 unidades o 8 cabezas, ¿sí? Ustedes ya previamente realizaron su diagrama, tienen realizado el diagrama por cada una de las etapas de vida que vamos a estar manejando a partir de la de un año hasta la de 18 años, ¿sí? El, eh, el procedimiento que vamos a realizar a continuación es el mismo procedimiento que vamos a realizar con las demás edades. Como bien saben, vamos a empezar ahora al revés, es decir, vamos a empezar por la edad más adulta y vamos a ir en retroceso hasta llegar a la edad de un año, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque, bueno, ustedes ya tienen mayor familiaridad con la relación de proporción de un adulto. Entonces tienen mayor facilidad o en teoría tendrían mayor facilidad de hacer la adaptación de una pose en movimiento de un figurín de 8 unidades. ¿Ok? Pues bueno, vamos a hacer la adaptación de movimiento en nuestro figurín. Como ustedes bien saben, vamos a entender el movimiento como el cambio de posición de uno o más elementos, en este caso de uno o más partes del cuerpo, como puede ser las extremidades superiores, extremidades inferiores, articulaciones, posiciones del pie, cambio de posición de la mano, de la cabeza, rotación de la parte del torso, inclinación de la parte de la cadera para poder tener una postura en contraposto, etcétera, ¿sí? A eso lo vamos a entender como movimiento. Bien. Eh, para esto, lo primero que vamos a hacer es, con ayuda de nuestro diagrama que ya hemos realizado previamente, vamos a sacar lo que son nuestras marcas de unidades de medida, ¿sí? En este caso, yo las voy a marcar de más para que nos sirva para el ejemplo. Pero ustedes recuerden que sus marcas de medida básicamente las tienen que hacer muy suaves, ¿sí? Solamente nos van a ayudar para tener una relación o tener una idea de hacia dónde va a ir el movimiento de nuestras partes del cuerpo sin perder sin perder la proporción que estamos manejando, que en este caso es la de 8 cabezas. Bien, entonces yo he sacado aquí una extensión de cada una de las unidades de medida para que nos sirva como ejemplo. Lo otro que vamos a hacer es sacar un eje de simetría. Previamente en los figurines que ustedes realizaron, pues bueno, los realizaron con una pose sin movimiento, totalmente frontal, en posición de firmes y en una composición simétrica. Recordarán que justo el eje de simetría nos daba una idea de cómo iba a venir la simetría y la proporción, el tamaño de cada uno de los lados de nuestro cuerpo que estamos dibujando, ¿sí? En este caso, el eje de simetría que vamos a trazar nos va a ayudar para tener en una referencia de, digamos, la gravedad eh, o el eje de gravedad de nuestra posición, ¿ok? Si nosotros sacáramos un eje, una línea, un eje
vertical de nuestra fotografía, pues más o menos se vería de esta forma. ¿Ok? La pregunta quizás sea de, bueno, ok, ¿qué voy a tomar en referencia para sacar mi eje de simetría? Si mi cabeza, si mi clavícula, si mi ombligo o mi hueso púbico. En este caso, mi recomendación es que, de acuerdo a la pose que estoy observando, tratemos de visualizar aproximadamente en donde está el hueso púbico, y ahí a esa altura es que vamos a sacar nuestra relación de nuestro eje vertical. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque recordarán que el movimiento de la cadera para generar un contraposto va a mantener un eje central o un eje de gravedad a partir de el hueso púbico. En este caso, esta posición se mantiene con esa regla. ¿Ok? Entonces yo, a pesar de que en la foto, pues bueno, la modelo o la chica tiene un vestido, está vestida, pues yo más o menos visualizo o proyecto en dónde va a estar o a qué altura va a estar mi, mi hueso púbico, ¿sí? Como vemos o como intuimos aquí en la posición de la chica, pues bueno, hay una rotación en la cadera, lo cual genera un contraposto, ¿sí? Recordemos que el contraposto va a ser esa postura en donde una pierna va a estar soportando el peso de todo el cuerpo, mientras que otra pierna está en movimiento, es decir, está fuera de su pose de reposo o de firme, ¿sí? En este caso, esta pierna, la pierna que nosotros vemos del lado derecho, es la que mantiene el contraposto. La pierna que vemos de nuestro lado izquierdo es la que está en movimiento, ¿sí? Básicamente genera una pequeña inclinación por parte de la rodilla, ¿sí? Y eso nos va a dar un movimiento. Bien, entonces, pues bueno, al tener eso, pues es inevitable deducir que vamos a tener un movimiento de nuestra cadera. Otra característica que estamos observando es que también tenemos una inclinación por parte de la caja torácica, ¿sí? La primera referencia que vamos a tener, pues bueno, es la posición de los hombros, en donde uno está más alto que el otro, pero recordemos que los hombros como tal no nos van a ayudar a tener certeza de cómo está el movimiento de la caja torácica. Lo que nos va a dar referencia de cómo viene el movimiento o el cambio de posición de la caja torácica va a ser la parte de la clavícula. Vamos a identificar la clavícula y vamos a deducir cómo viene esa inclinación, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque recordemos que la parte del hombro hay veces que se va a ir hacia adelante del cuerpo o hacia atrás, ¿sí? Generando a veces no una certeza de mi eje superior o de mi base superior de la caja torácica. Bien, en este caso yo aquí estoy visualizando cómo viene aproximadamente la dirección de la clavícula y es así que puedo deducir cómo viene el movimiento de mi caja torácica. ¿Okay? En el caso de las extremidades superiores es muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque en ambos casos tenemos un ángulo, ¿sí? Y bueno, aquí nuestra referencia en este caso pues va a ser los codos, ¿sí? Recordemos que en el caso de la proporción de 8 unidades y para la edad de 18 años, la cual mantiene una proporción ya de adulto, la altura de los codos las vamos a tener a la misma altura de la cintura, ¿ok?
También recordemos que los codos suben o se elevan en péndulo. Bien, podemos aquí deducir por la posición del ombligo que mi cintura queda como a esta altura aproximada, ¿sí? Y bueno, en este caso, como los codos están por arriba, pues bueno, se va a generar una pequeña curva en péndulo, ¿sí? Para saber exactamente en dónde va a quedar mis codos. Bien, entonces ya ubicamos los elementos anatómicos clave que nos van a ayudar a poder identificar cómo va a venir nuestra posición, ¿sí? Veamos aquí cómo vamos a relacionar el orden de relación de los elementos, ¿sí? Si tenemos aquí nuestra parte del hueso púbico aproximadamente y a partir de aquí tenemos nuestro eje de gravedad, pues vamos a ver que su prolongación a la altura de lo que es el talón, pues bueno, nos va a decir también aproximadamente hacia qué altura va a estar uno de nuestros pies, ¿sí? Con relación al otro. Bien, también nos va a dar relación en la posición de lo que es la cabeza. Tenemos aquí una pequeña inclinación de la cabeza y bueno, si sacamos nuestro eje de simetría del rostro, pues nos vamos a dar cuenta de cómo viene esa inclinación aproximada. Aquí voy a sacar. ¿Okay? Bueno, en este caso voy a bajar un poco la opacidad para que se note un poco mejor cómo vienen esas marcas. ¿Sí? Pues bien, vamos a, una vez que analizamos nuestra imagen que vamos a replicar, vamos a traspasarla a nuestro dibujo que vamos a realizar. Bien, por un momento voy a borrar esto para que no haya confusión. En la marcha iremos viendo cómo vamos a ir relacionando esos puntos clave. Ahorita a grandes rasgos solamente los señalamos, pero ya más puntualmente los vamos a ver aquí a la hora de estar dibujando. ¿Okay? Pues bien. Pues bueno, ¿qué habíamos dicho? Que pues bueno, nuestro punto de gravedad principal va a ser la altura del hueso púbico. Recordemos que el hueso púbico lo vamos a tener a la altura de la cuarta unidad o a la cuarta cabeza. Y bueno, tenemos una inclinación de la parte pélvica, ¿sí? En el caso de nuestra parte pélvica, pues bueno, vamos a tener o va a estar en relación a una unidad, ¿sí? Que es pues prácticamente toda la unidad 4 o la cuarta cabeza. Entonces, en este caso, como tiene una inclinación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que calcular aproximadamente qué tanto es esa inclinación. Bien, entonces en este caso yo voy a calcular una inclinación aproximada inclinación aproximada. Recordemos que tanto en la caja pélvica como en la caja torácica, sus bases, su base superior e inferior, siempre van a ir en posición paralela, ¿sí? Ambas marcas tienen que ser paralelas, ¿ok? Si bien
Mi hueso pélvico se mantiene en su centro de gravedad. Pues recordemos que su eje pues, va a tener una pequeña una inclinación perpendicular con respecto a, eh, a mis bases. ¿Ok? Entonces, ahí voy a tener mi centro de mi caja pélvica. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, tengo que bajar lo que es la marca o la forma de mi parte pélvica. Recordemos que aquí nuestra forma base o sintética va a ser una especie como de faldón o como una especie de cono cuya punta está partida. ¿Sí? Y bueno, una vez que ya tenemos nuestra parte pélvica, ahora tenemos que dibujar lo que es nuestra caja torácica. ¿Sí? Pues bueno, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, en este caso tenemos que ver cómo va a venir la inclinación, ¿sí? ¿Qué tanto es la inclinación de nuestro ángulo, ¿sí? De nuestra caja pélvica, pues algo como esto aproximadamente. Y vamos a sacar su centro igual de forma perpendicular. ¿Ok? Siempre vamos a tener o vamos a poner atención en la posición de nuestras partes claves anatómicas. Veamos cómo aquí tenemos una relación con respecto a la altura de la clavícula, ¿sí? En donde coincide o debe de coincidir de acuerdo a la posición. Digo, aquí no hay tanta variación, pero hay veces que al quizá alguna posición, sobre todo cuando hay una inclinación muy prominente, pues quizá pues la clavícula baje, ¿sí? En este caso no es tanto, entonces no baja demasiado, es muy poco lo que baja, pero siempre tenemos que tener una relación con nuestro esquema o diagrama que previamente hemos trazado. Para eso nos sirve el diagrama que realizamos. ¿Ok? Pues bueno, ahí yo ya hice lo que es mi caja torácica. ¿Sí? Fíjense cómo aquí se marca bien la inclinación. Recordemos que siempre que tenemos una inclinación o una flexión, uno de sus lados se va a contraer. En este caso es el lado derecho el que se va a contraer y el lado izquierdo en este caso se está extendiendo. Entonces, eso nos va a generar un dinamismo en la composición, en la expresión de la posición de mi torso. Bien. Una vez que tenemos el torso realizado, ¿qué es lo que podemos seguir dibujando? Pues bueno, podemos dibujar lo que son las extremidades. Yo recomiendo que empecemos con las extremidades inferiores, ya que el contraposto justamente de la extremidad inferior es lo que nos va a dar consistencia y gravedad en la posición. Previamente habíamos mencionado que el talón de nuestro pie derecho
que nosotros vemos como de nuestro lado derecho estaba un poco por la izquierda de nuestro eje que habíamos trazado, ¿sí? Entonces, aproximadamente a esta altura iba a estar nuestro talón. Bien, entonces, pues bueno, a nivel de dinamismo o expresión, nuestra pierna tendría que tener esta posición, ¿sí? Algo como esto. ¿Ok? ¿Dónde voy a colocar mi rodilla? Pues bueno, al ser el contrapposto, se mantiene la posición en estática de la rodilla, que va a ser a esta altura aproximada. ¿Ok? Pues bueno, aquí vemos en nuestra fotografía que si aproximadamente a esta altura está mi rodilla, la otra rodilla, la rodilla que está en movimiento, la que tiene una flexión, está un poco por arriba. ¿Sí? Si sacáramos una diagonal, veríamos que está un poco por arriba de la rodilla que está del lado del contrapposto. Entonces vamos a mantener o a tratar de mantener esa inclinación. Entonces yo puedo hacer una marca de inclinación para calcular en dónde va a ir mi rodilla. Pero bueno, ¿qué tanto voy a abrir la posición de mi rodilla? Pues recordemos lo que es la relación, el orden de relación de los elementos. En este caso yo ya tengo como punto clave la altura de donde viene mi clavícula y mi hombro, la altura donde viene mi cadera. Por lo tanto, si yo bajo un eje imaginario en mi fotografía, como lo que están viendo, pues bueno, voy a poder identificar aproximadamente qué tanto voy a extender mi rodilla. En este caso va a quedar un poco por la izquierda del eje que acabo de marcar, ¿sí? Entonces, nuevamente, si yo marcara un eje imaginario, en mi dibujo que estoy haciendo, pues mi rodilla quedaría un poco como a esta altura. ¿Sí? De hecho, la otra rodilla la voy a bajar un poquito para que tenga mayor expresión. Y pues bueno, por ahí quedaría. Voy a borrar estas marcas para que no haya confusión después. Y bueno, aquí, pues bueno, aquí tenemos también muy bien marcado en dónde viene mi talón del otro pie. ¿Sí? Viene un poquito por debajo, viene como esta altura. Y bueno, mi inclinación no es muy pronunciada de mi pierna que está en movimiento. Entonces ahí yo ya puedo marcar cómo viene mi posición. Bien, una vez que yo ya tengo marcada la posición de mis extremidades, lo que tengo que hacer es, pues bueno, dibujar las formas básicas del maniquí de acuerdo a la musculatura de cada una de las partes del cuerpo, ¿sí? En este caso, estamos hablando de la antepierna y de la pierna, ¿bien? O de la pierna alta y la pierna baja, ¿sí? Entonces, en este caso, pues bueno, voy a bajar lo que es el tubo, digamos, de la pierna. Y mi pierna baja. Es muy importante que mantengamos nuestra forma
muscular. Esto lo hemos ido trabajando, ir procurando de que se mantenga nuestra forma muscular y no haya una deformación. Pues bien, una vez que ya tenemos nuestras extremidades inferiores, ahora lo que vamos a hacer es marcar nuestras extremidades superiores. En este caso es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la altura aproximada del ombligo que coincide con la tercera unidad o la tercera cabeza, que vendría a ser esta parte. ¿Sí? Y como habíamos mencionado previamente, nuestros codos van a subir, en este caso, en posición pendular. Aquí lo único que tenemos que calcular para que no haya como alguna falla es qué tanto vamos a pronunciar esa curvatura, ¿sí? Pero ahora sí que aquí tiene que ver mucho nuestra mirada, nuestro cálculo a vista para ver qué tanto vamos a subir nuestro codo, ¿sí? Podemos tener otras relaciones. Por ejemplo, qué tanto se separa mi codo del torso. Por ejemplo, aquí tengo mi torso de este lado. Voy a borrar esto un momento. Tengo mi torso de este lado. ¿Qué tanto se está separando? Eso puede ser una referencia, ¿sí? Para calcular qué tanto tengo que separar mi codo. Entonces yo puedo calcular aproximadamente, ¿sí?, la misma distancia para saber si me estoy pasando o lo estoy haciendo correctamente. En este caso yo me había pasado un poco. Yo creo que va por acá el codo. El codo cuando está flexionado como tal no lo vamos a marcar con un círculo, sino normalmente nos funciona más marcarlo como un triángulo, ¿sí? Como una V aproximadamente, ¿sí? Tenemos otra relación, sobre todo a qué altura está nuestra muñeca. En este caso las muñecas coinciden aproximadamente a la altura del ombligo, en este caso la muñeca del lado izquierdo, y del lado derecho, pues bueno, tenemos la muñeca por arriba. Entonces podemos marcar lo que es la muñeca del lado izquierdo para hacer la marca de a qué altura va en mi mano. Voy a marcar ahí lo que es mi brazo.
Procuremos no ensanchar demasiado los hombros para que no se nos ensanche demasiado toda la parte de la espalda, ¿sí? Ahora calculemos aproximadamente a qué altura viene el otro codo. Si se dan cuenta, es casi a la misma altura del codo anterior, solo que tiene un poquito más, con un ángulo más pronunciado. En este caso tenemos un poco de perspectiva porque este brazo, digamos, está por detrás. El brazo que vemos del lado izquierdo está por delante, el del que vemos del lado derecho está por detrás, lo cual hace que se genere una perspectiva y por lo tanto el antebrazo parece un poco más pequeño, pero es debido a la perspectiva. Bien, entonces aquí ya marco mi mano. Ahí está. Ok. Pues bueno, en este caso ya tenemos lo que es el torso, las extremidades. Yo ya puedo marcar la altura en que va a ir mi busto, ¿sí? En este caso, por la posición en que está, un busto va a estar más de un lado que del otro. Perdón, un busto va a estar más saliente que el otro. En este caso es el que vemos del lado derecho, es un poquito más saliente. Recordemos que para hacer el busto, pues vamos a hacer un círculo lo más parecido posible. Y bueno, ya lo único que nos quedaría es marcar la posición de la cabeza. ¿Ok? Aquí lo que tenemos es que tenemos una inclinación en el eje de simetría del rostro, aproximadamente como es esto. Recordemos que bajamos nuestro cuello como un tubo. Y ya por último marcamos lo que es nuestros trapecios, ¿sí? En este caso, como hay hay también una pequeña flexión del lado izquierdo, hay una extensión del lado derecho, por lo tanto, ¿sí? Por eso el lado derecho del cuello se ve un poco más largo. Aquí en la foto no se nota tanto porque el cabello lo cubre, pero realmente la parte del trapecio viene como a esta altura, ¿sí? Pero es por la posición. Entonces por eso se ve más extendido del lado derecho el cuello. Marcamos la altura. De lo que va a venir a ser el rostro.
podemos insinuar lo que es el cabello. ¿Sí? Pues bien, hasta este punto ya tenemos lo que es nuestro boceto de la posición de nuestro figurín de acuerdo a nuestra referencia. Voy a borrar las marcas en la fotografía para que se vea mejor. ¿Sí? Y fíjense cómo vamos a tener la posición de nuestra referencia de acuerdo a las unidades de medida, a las unidades de proporción que estamos manejando, que en este caso es en una relación de 8:1, es decir, de 8 cabezas, 8 unidades, para nuestro cuerpo de 18 a 21 años. Bien, una vez que ya tenemos nuestro boceto, pues bueno, ya podemos pasar a delinearlo. Entonces, en este caso, voy a bajar un poco la opacidad. Para pasar a hacer un delineado. Como ya tenemos nuestro esqueleto, pues ya básicamente ya podemos partir de él para poder hacer todo nuestro delineado. ¿Sí? Recordemos que el hecho de que previamente hagamos nuestro boceto no significa que a veces tengamos que hacer un ajuste. ¿Sí? Entonces tenemos que fijarnos muy bien en si tenemos que hacer algún ajuste o, pues bueno, nuestro figurín está correcto.
Recordemos que por el momento basta con que hagamos la insinuación de la silueta del pie. No es necesario hacer cada uno de los dedos del mismo. Basta solo con su silueta. Pues bueno, ahí ya vamos a tener lo que es nuestro delineado.
Quitamos el boceto. Y bueno, ya que quitamos el boceto, podemos hacer algunos ajustes que consideremos, ¿no? Y bueno, de esta forma es que vamos a adaptar una posición de acuerdo a una referencia, en este caso de una fotografía, representar esa posición y a su vez adaptarla en unidades de proporción de acuerdo a una etapa determinada de vida. En este caso, la que estamos trabajando es de 18 años. Exactamente lo mismo hay que realizar ahora con las siguientes etapas.